Bendiciones, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea abundando en cada corazón. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesucristo por darnos nuevamente esta oportunidad de poder llegar a cada uno de los hermanos en comunión alrededor del nombre de nuestro Señor Jesucristo y alrededor de su palabra, hermanos. En el día de hoy vamos entonces a darle continuidad a la serie que empezamos hace algunas reuniones, que es un comentario a la epístola de Judas. Hoy sería nuestra reunión número 8, ¿cierto? Y estaríamos considerando Judas, capítulo único, desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Recuerde, amado hermano, que hace algunas reuniones nos introducimos en esta preciosa epístola, como lo dijimos en las primeras reuniones, una epístola olvidada en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que cuando empezamos a escudriñarla, hemos ido percibiendo lo que el Espíritu Santo quería decir a los receptores originales de la carta. Judas, el medio hermano del Señor, que se presenta como un siervo, un esclavo del Señor Jesucristo, no como su medio hermano, tenía urgencia en su interior y estaba movido en su espíritu para poder escribir esta epístola a las iglesias que estaban siendo afectadas por los falsos maestros. Él se había dado cuenta, había percibido que había algunas personas que se hacían pasar por maestros bíblicos y lo que estaban haciendo era que estaban perjudicando las iglesias y tratando de destruir el trabajo de Dios, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros a través de esta epístola podamos, uno, combatir por la fe que una vez nos ha sido dada. Y esa fe, como ya lo dijimos, es el depósito de las palabras en el nuevo pacto dada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. Entonces es necesario que con más atención atendamos a esta epístola. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un tiempo donde el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces la iglesia está expuesta a los mismos peligros. Entonces Dios, a través de esta epístola, al poderla estudiarla sistemáticamente, podemos ir percibiendo cuál era la intención del Espíritu Santo al mostrar esta carta a nuestros amados hermanos. Necesitamos ser fortalecidos en la fe, hermanos. Necesitamos ahondar en las palabras, en las sanas palabras de los apóstoles y de los profetas que escribieron el nuevo pacto, hermano. Entonces estamos sumergidos en esta epístola en estos momentos, tratando por el Espíritu Santo de poder percibir entonces esta enseñanza necesaria. Primero, combatir por la fe a través de las sanas palabras. Luego, conocer el juicio que le espera a estas personas. Luego, ver entonces las características de estas personas, presentarles el Evangelio. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. El hombre va camino al infierno, pero el Evangelio arrebata a los hombres de ese camino al infierno. Por eso es necesario entonces que podamos distinguir, discernir estos falsos maestros y podamos conocer las personas que están siguiendo sus disoluciones y mostrarles por las Escrituras que efectivamente van en un camino de perdición, hermano, ¿cierto? Entonces es necesario que estudiemos esta epístola apologética, casi una de las únicas epístolas completamente apologética. Entonces hoy sería nuestra reunión número 8, ¿cierto? Y consideraríamos hoy desde el versículo 20 al versículo 23. Recuerde que desde el versículo 5 en adelante, Judas ha presentado defensa, ha denunciado cómo son los falsos maestros, cuál es el juicio que le espera, los compara con algunos apóstatas del Antiguo Testamento y el juicio que tuvieron. Luego, a partir del verso 17,
lleva a los cristianos, a los receptores de la carta, que se acuerden de las palabras antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo que este tipo de personas iban a venir, para que no nos extrañásemos cuando los viéramos introducidos secretamente en medio de las iglesias. Vamos entonces a continuar con esta idea que empezó en el versículo 17, porque ya vemos que en el verso 17 cambia la idea y ahora en el 20 muchísimo más, porque ya en el 20 es completamente una sección donde exhorta a los receptores de la carta y los anima a que sigan peleando la buena batalla de la fe. Entonces vamos a leer versículo 20 hasta el 23. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos tu asistencia para la exposición de tu palabra. Te pedimos la dirección de tu Espíritu para que nos lleves a toda realidad, que nos ayudes a tocar el Espíritu en el interior para conocer la realidad de esta carta que tú le enviaste a nuestros hermanos. Edifícanos, instrúyenos, Señor. Ayúdanos a que a través de ella podamos mostrar la verdad de tu evangelio, la realidad de la obra de tu Hijo, el señorío de tu Hijo, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos por acercarnos a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, empezamos esta sección, esta perícopa que vamos a considerar en el día de hoy, diciendo que como empezó ya el apóstol, el escritor Judas, cambió entonces ya la idea, saliendo un poco de los falsos maestros, ahora se está dirigiendo a nuestros amados hermanos, los receptores de la carta. Entonces le dice lo mismo que le dijo en el verso 17, pero vosotros, amados, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros acá? Vemos entonces un cambio, ¿cierto? Aquí estamos viendo el cambio que hace Judas y pasa de referirse a los falsos maestros. Recuerde que en toda la epístola se refirió a ellos como jutos, pronombre demostrativo estos, señalándolos enfáticamente. Ahora se va a referir a los amados hermanos. Entonces la comparación es, los burladores, ¿qué es lo que hacen? Causan divisiones, ¿cierto? Los falsos maestros producen quebrantos en la obra de Dios. En cambio, los creyentes edifican, hermanos. Muy importante esto que vamos a empezar a considerar, porque eso es lo que va a mostrar Judas en la sección que vamos a leer. Ya hemos visto todo lo que causan los falsos maestros. Hay una evidencia de su obra, ¿cierto? Como son guiados meramente por el hombre exterior, por la carne, porque no tienen el espíritu, naturalmente no pueden causar una edificación en la casa de Dios, sino que van a causar problemas, van a causar tropiezos, van a tratar de destruir la obra del Señor. Entonces, la evidencia de un cristiano bíblico es que él va a procurar siempre la edificación. Y la evidencia de un falso maestro es que va a tratar de destruir de diferentes maneras la obra que el Señor está haciendo, ¿cierto? Generalmente una de las maneras de hacerlo es levantarse contra los obispos, los líderes de las iglesias, para poder ganar adeptos, ¿cierto? Entonces empieza diciendo el texto, pero vosotros, entonces ya dijimos que aquí estamos viendo entonces cómo el cambia Judas de referirse a los falsos maestros, ahora se refiere y se centra en los creyentes. ¿Cómo le llama? Amados, ¿cierto? Entonces recuerda que en el versículo 1, estos eran amados del Padre, amados en Dios el Padre. Y Judas también pudo tener ese amor en el corazón, ese amor ágape, formándose en su vida, y con ese amor era que amaba a los hermanos. Entonces se refiere a ellos como amados. Entonces, ¿qué le va a decir a estos amados? ¿Cuál es la exhortación que les va a hacer? Edificándoos sobre
vuestra santísima fe, amados hermanos. Quiero leer a Francisco Lacueva porque nos va a traer una palabra que no aparece literalmente en la traducción de Reina y Valera 60, pero sí está en el interlineal de Francisco Lacueva. Saben que lo hemos utilizado mucho en esta serie. Vamos a leer el versículo 21. 20. Mas vosotros, amados, sobreedificando a vosotros mismos en la santísima de vosotros fe. ¿Cierto? Entonces, Judas empieza diciéndonos que debe haber, ahora nosotros debemos enfatizarnos, los receptores de la carta y nosotros, la iglesia en todo tiempo, parte de la iglesia en todos los tiempos, debemos enfatizarnos en algo. Los burladores, los falsos maestros, los querellosos, los que se quejan por todo, los disconformes, causan problemas, estragos en la obra de Dios. Pero los creyentes bíblicos que aman al Señor, ellos van a tener un servicio y se va a evidenciar la obra de ellos porque se van a sobreedificar a ellos mismos. Por eso el texto dice sobreedificando a vosotros mismos, ¿cierto? ¿En qué? En la santísima fe. Empezamos diciendo entonces que la fe a la cual se menciona aquí Judas, a la cual hace referencia, no es la fe subjetiva, o sea, la fe interna que hace referencia a la acción de creer, la fe salvífica, sino que a la fe que se hace referencia Judas acá es la fe objetiva, o sea, externa. ¿A qué me refiero? A lo que nosotros creemos para ser salvo. Porque recuerde que en el versículo 3 habló que debíamos contender por la fe. Y ahí la fe no es la acción de creer para ser salvos. Ahí la fe es lo que creemos, el conjunto de las doctrinas y las palabras dadas por los apóstoles y profetas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta fe es santísima porque esta fe proviene del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso es santa, por eso la fe es santa, porque proviene del Paracletos, del Espíritu Santo. Y toda edificación, hermanos, toda edificación siempre va a ser en el Espíritu Santo. La edificación nunca va a ser en la carne, la edificación siempre va a ser en el Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Pablo, vamos a ir a Efesios 2, versículo 22. Para los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Efesios 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, la edificación es en el Espíritu. ¿Y sobre qué es esa edificación? Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo nosotros que el fundamento, los cristianos ya lo tenemos puesto, según Efesios 2:20 y 1 Corintios 3, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento? Pues Jesucristo, ya lo hemos recibido nosotros, ¿cierto? Ahora debemos sobreedificar, ¿cierto? Y esta palabra sobreedificar es la palabra griega epicodomuntes. Es una palabra compuesta de epi sobre y codomeo, que significa construir, edificar. Y la forma verbal está en activo presente. Quiere decir que es una acción que va a hacer el cristiano y debe ser una acción constante por la forma verbal en el tiempo presente, hermanos, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos edificar sobre las palabras de los apóstoles en el nuevo pacto. Debemos sobreedificar sobre las palabras que nos fueron dadas a través de nuestro Señor Jesucristo y los profetas del nuevo pacto. Entonces, la sobreedificación en esa fe santa es sobre las palabras que nos han sido dadas en la revelación de las Escrituras. Vamos a leer un versículo en Hechos 20. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos en la iglesia en Éfeso, Hechos 20,
versículo 32. A los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces, hermano, estamos viendo que la edificación consiste, ¿en qué consiste la edificación? En aplicar las enseñanzas de los apóstoles y profetas a nuestra vida. En eso consiste la edificación. No puede haber crecimiento espiritual de un cristiano si no hay obediencia a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana palabra de los apóstoles, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí Judas lo que trata de decir es que estos hermanos viven sobreedificando. ¿Por qué lo decimos así? Por la forma verbal de la palabra. Significa en el verbo en presente, significa que es una acción continuada. Entonces, hermanos, para ser edificados necesitamos constantemente insistir en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Por eso insistimos en que las iglesias bíblicas, para que tengan un crecimiento saludable, debe tener un ambiente donde regularmente haya enseñanza de la palabra, hermanos amados, porque a través de ella los hermanos podemos ser edificados, podemos conocer al Señor, podemos saber qué dice nuestro Señor y aplicar esas enseñanzas a nuestra vida, ¿cierto? Entonces el fundamento es Cristo de esa edificación y la estructura son las enseñanzas de los apóstoles. Entonces va a haber un fruto de esa sobreedificación a nosotros mismos, ¿cierto? Y esos frutos es a lo que nos queremos referir en el día de hoy, amados hermanos. Entonces vamos a ver uno de los primeros 3 frutos de que habla Judas de la sobreedificación. El primer fruto es, entonces recuerda, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando, escuche su Biblia, orando en el Espíritu, ¿cierto? A diferencia de los falsos maestros, ellos no podían utilizar el Espíritu o orar en el Espíritu porque no lo tenían. Me refiero al Espíritu Santo, porque ellos tenían Espíritu, el que tienen todos los hombres, ¿cierto? Pero aquí se está refiriendo al Espíritu Santo. Ellos no podían ejercitar el Espíritu porque no lo tenían. Entonces, a diferencia de los falsos maestros, Judas pide a los hermanos que oremos ¿en qué? Oremos en el Espíritu, ¿cierto? O sea, ese es el primer fruto de ser sobreedificados según el texto que estamos leyendo acá en Judas, ¿cierto? Entonces, hay un llamamiento a que nosotros como cristianos, una evidencia de un cristiano genuino es su vida de oración, ¿cierto? Entonces aquí está pidiéndonos por el Espíritu Santo que oremos en el Espíritu, hermano. Vamos a mirar en la panoplia, en la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 18, como el apóstol Pablo también habla de lo mismo. Voy a leer Efesios 6, verso 18, los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia, pero lo voy a leer de la Biblia textual. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, aquí estamos viendo que el creyente manifiesta una vida victoriosa siempre mediante el recurso de la oración en fe. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, hay un caso muy importante que nos habla de victoria en la oración de fe y vemos cómo todas las cosas en la vida de un creyente se solucionan es con la oración, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, Moisés fue una persona, un siervo de Dios, que cuando los israelitas lo atacaban, lo primero que hacía era orar, hermanos. Esa fue la experiencia de Moisés. Siempre trató todo de arreglarlo en la oración. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas las hizo a través de un tiempo de oración. Entonces, por ejemplo, Moisés, recuerdan cuando estaba en Éxodo 17,
cuando estaban luchando Israel contra Amalek. Y ustedes saben que a través de la oración, con sus manos levantadas, pudieron vencer los israelitas en ese entonces, con la ayuda de sus hermanos los israelitas. Entonces, hermanos, una vida saludable cristiana, una experiencia de un cristiano normal, que no es la experiencia de un falso maestro, es que el cristiano tiene una vida de oración constante, tiene una vida de oración fluida, tiene una vida de oración nutrida, amados hermanos. Entonces, aquí nos enseña Judas que todo lo debemos tratar con la oración en el Espíritu Santo. Entonces, ese es uno de los frutos de evidenciar que se está edificando sobre la santa fe, amados hermanos. Una vida constante de oración en el Espíritu Santo, porque ciertamente esa va a ser la dirección del Paracletos en nuestra vida. Nos va a llevar a que constantemente tengamos un ejercicio de oración, ¿cierto? Entonces, hermano, ese es uno de los primeros frutos, orando en el Espíritu Santo, porque recuerde que en el verso 19, Judas se refirió a los sensuales, a los que no tienen el Espíritu. Y ahora le dice a los cristianos, ustedes sí pueden orar en el Espíritu porque ustedes sí lo tienen. Está inhabitando en sus corazones. Entonces estamos viendo el primer fruto, orar en el Espíritu, ¿cierto? De la sobreedificación. Segundo fruto, verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Aquí vuelvo a leer el texto de Francisco La Cueva. Dice, a vosotros mismos en el amor de Dios conservad. Vemos entonces con esto que lo que está tratando de decir Judas es que en el versículo 1 dijo que éramos amados del Padre. Ahora nos dice que debemos conservarnos en ese amor. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos para guardarnos en ese amor, para conservarnos en ese amor? Entonces recuerde que aquí el escritor Judas está usando el pronombre reflexivo vosotros mismos para decir la manera en que debemos conservarnos en ese amor. 1, amando al Padre. Cuando nosotros amamos a Dios con el mismo amor con el que somos amados, nosotros nos estamos conservando y guardando en ese amor. Pero también hay otra manera de guardarnos en ese amor y permanecer en ese amor. Una vida de obediencia. La vida de obediencia que no tenían los falsos maestros y que sí tienen los cristianos bíblicos va a ayudarnos a conservarnos y a permanecer en ese amor, guardándonos en ese amor. Vamos a confirmarlo leyendo Juan capítulo 15, versículo 10. Los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Juan 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10, hablando de la vid verdadera y el labrador. Dice, si guardares mis mandamientos, y esta palabra guardareis es la misma palabra griega en Judas donde dice conservaos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, una de las maneras de nosotros conservarnos, mantenernos y permanecer en el amor del Padre es que guardando la palabra del Señor, obedeciendo los mandamientos del Señor. Y por eso la sobreedificación debe ser en las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y dichas por el propio Señor Jesucristo. Y por eso entonces es la insistencia en las enseñanzas de la palabra en las asambleas. La palabra y la enseñanza de la palabra es las que van a forjar el carácter del cristiano. No el carácter del cristiano es lo que va a forjar las palabras y va a enseñar y va a forjar las doctrinas. No, hermanos, debemos insistir siempre en eso. Entonces, una manera de conservarnos en ese amor es 1, amando al Padre con el amor que nos dio y derramó en nuestro corazón. Y 2, obedeciendo sus palabras, guardando sus palabras. Guardando la palabra de Él, nos conservaremos en ese amor.
Permaneceremos en ese amor, experiencia que no tenían los falsos maestros, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo fruto de la sobreedificación. Tercer fruto de la sobreedificación, mírenlo en el verso 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, mientras vivimos en la esfera del amor de Dios, mientras vivimos amando al Señor, viviremos en una esfera de fe que nos va a llevar a una esperanza, nos va a llevar a poder esperar con anhelos y ansias la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque, hermanos, lo que hace la fe, una de las evidencias de la fe, una de las evidencias que un cristiano está siguiendo fielmente el caminar del Señor es precisamente la perseverancia, es precisamente la esperanza. Y porque tiene fe en la venida del Señor, guarda su vida como testimonio para Cristo. Eso era una de las advertencias y exhortaciones que hacía el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Recuerde que ahí se había introducido una falsa noción de la segunda venida del Señor porque algunos habían entrado y habían distorsionado ese mensaje. Entonces Pablo lo que les dice a los hermanos es que en espera de la segunda venida de Cristo los halle santos en experiencia, ¿cierto? Entonces aquí el Espíritu Santo nos llama la atención a que vivamos en el amor del Padre y viviendo en esa esfera de amor nos guardaremos en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo que tendrá como fin y meta la vida eterna, ¿cierto? Entonces, hermanos, muy importante mantenernos en ese amor, muy importante es tener esa paciencia que es producida y esa espera que es producida fruto de ver al Señor, fruto de conocer al Señor. Mire cómo lo dice Judas, cómo lo dice Tito. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces estamos viendo aquí los tres verbos a los cuales se hace referencia a Judas que están relacionados en la sobreedificación. ¿Cuáles son? Orar, conservar y esperar. Esos tres verbos son el fruto de la sobreedificación de los creyentes en la fe, ¿cierto? Pero, hermanos, hay algo importantísimo. Estos tres verbos griegos, cada uno está relacionado con cada una de las personas o la hipóstasis divina en la deidad. Por ejemplo, orando está relacionado con el Espíritu Santo. Conservaos está relacionado con el Padre. Y la esperanza está relacionada con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces estos son los frutos de la sobreedificación, al cual Judas nos muestra como evidencia que tienen los cristianos bíblicos, experiencia que no tienen los falsos maestros. Esto usted lo va a identificar en los cristianos bíblicos, no en los falsos maestros, ¿cierto? Una vida de oración constante y saludable en el Espíritu, una conservación, una permanencia en las palabras del Padre y en el amor del Padre, y una esperanza en fe, guardando su testimonio para nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Generalmente Judas siempre utiliza grupos de tres. Ahora vamos a pasar al versículo 22 y 23. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatando del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. Entonces vamos a mirar otros tres grupos y vamos a ver cómo podemos nosotros enlazar la enseñanza que hemos venido dando con estos tres versículos. Lo que podemos ver acá es que estos tres grupos son producto de personas y de hermanos que fueron afectados por las falsas enseñanzas y falsas doctrinas y falsas nociones de los falsos maestros.
Falsas enseñanzas que distorsionan la palabra, falsas enseñanzas que generan división, que generan problemas, que generan personas quejumbrosas, ¿cierto? Que generan personas discordes en las asambleas, ¿cierto? Personas que no están conformes. Entonces, hermanos, estos tres grupos que vamos a ver acá son tres grupos que han sido afectados por los falsos maestros. Para esto, me quiero referir a un comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce Mecher. ¿Por qué? Porque en los manuscritos griegos antiguos hay varias presentaciones de estos dos versículos, ¿cierto? Entonces quiero leer acá la anotación de crítica textual que hace Bruce Meyer. Versículos 22 y 23 de Judas. En los textos, el texto de los versículos 22 y 23 se ha transmitido de varias maneras. Algunos testigos se refieren a tres clases de personas, mientras que otros testigos se refieren solo a dos. Además, hay otras variaciones. 1. Los siguientes testigos distinguen entre tres clases de personas y difieren con respecto al verbo en la primera frase. ¿Cuáles son esos manuscritos? Vaticano y alejandrino, códice alejandrino. 2. Los siguientes testigos distinguen solo entre dos clases de personas e incluyen otras variaciones. 2. Los siguientes testigos distinguen entre solo dos clases de personas e incluyen otras variaciones. Vaticano entre ellos. Y la más breve de todas las lecturas la tiene el papiro 72, ¿cierto? En vista de la predilección del autor por ordenar su materia en grupos de tres, como en los versos 2, 4, 8, o en los ejemplos del juicio de los versos 5, 7 y del pecado en el verso 11, la mayoría de comité se mostró dispuesta a reconocer como original el orden de tres en este pasaje y consideró las otras formas como anomalías que en parte surgieron por el descuido de los escribas, en parte por su inseguridad en cuanto al significado de diacrinestai en el verso 22. En el verso 9 significa contender con alguien, pero su sentido aquí es de dudar, y en parte por el resto, por el deseo de incluir una frase principal después de tres o dos frases relativas. Entonces, hay varias variaciones de estos dos versículos que vamos a leer, pero ciertamente la que menciona las tres tipos de personas es la más adecuada con el contexto y los manuscritos griegos más antiguos. Dice, algunos que dudan convencerlos. Vamos a leer la Biblia textual de este versículo. Judas, capítulo único, versículo 22. Tened misericordia con algunos que vacilan, hermanos, ¿cierto? Entonces empezamos diciendo que habían muchos creyentes que ya estaban dudando de la fe, ya estaban dudando porque los falsos maestros, escuche bien, habían sembrado en el corazón de ellos dudas. Y eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, debemos guardar y cuidar a la iglesia de este tipo de personas. Vamos a mirarlo, que nos lo dijo en Mateo 24, versículo 24. Estamos viendo el primer grupo de personas, hermanos que habían sido afectados por la enseñanza de los falsos maestros. Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, estamos viendo que uno de los trabajos de los falsos maestros era sembrar duda y engañar a los cristianos en cuanto a la fe. Y recuerde que aquí la fe tiene que ver con las enseñanzas apostólicas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 17, ya nos lo había dicho. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro 3, 17. Los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, estos son los falsos maestros,
caigáis de vuestra firmeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba a generar la enseñanza de los falsos maestros? Iba a generar estos tres grupos, unos que dudaban, y cuando una persona duda es porque tiene falta de fe. Y esa falta de fe muchas veces nace del propio corazón del cristiano o también ha sido duda colocada por el maligno a través de las enseñanzas de los falsos maestros. Por eso es muy importante que la iglesia se guarde y reconozca esos falsos maestros, porque si sigue las enseñanzas de ellos, les va a generar duda y los va a llevar como un barco es llevado por el viento a la deriva, o como una nube que no tiene agua es llevada por el viento, amados hermanos. Entonces, este es el primer grupo. ¿Cuáles? Los que dudan, ¿cierto? Entonces dice que tengamos misericordia de los que dudan. Naturalmente ayudándolos. Hay que tener misericordia de ellos porque fueron afectados por los falsos maestros. Debemos ayudar, debemos acoger a este tipo de personas. Ese es el primer grupo. Ahora pasemos al segundo grupo. ¿Cuál es? A otros salvad arrebatándolos del fuego. Este es el segundo grupo. A este grupo debemos arrebatarlos del fuego, ¿cierto? Estos ya no dudan como los del primer grupo. Estos ya no vacilan. ¿Qué pasa con estos? Estos ya fueron alcanzados por las falsas doctrinas, hermano, y están camino a la perdición definitiva, hermano, porque mire lo que está diciendo, que debemos arrebatarlos ¿de dónde? De donde se encuentran. ¿En dónde se encuentran? En el fuego. Mire lo que dice esa figura, esa metáfora, ya la utilizó los escritores del Antiguo Pacto. Vamos a leerlo en Zacarías, capítulo 3, hablando acerca del sumo sacerdote Josué. Mire qué es lo que dice Zacarías 3, versículo 3. Zacarías 3, versículo 3, dice. Zacarías 3, versículo 2. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, hermano, aquí estamos viendo por este lenguaje figurado, metafórico, que utiliza Zacarías, que hace referencia a lo mismo que está diciendo acá. Entonces, aquí no trata de convencerlos a los que dudan, sino cuál es la acción que se debe hacer acá, ¿cierto? Es arrancarlos. Es como cuando una persona está rodeada por fuego. Se debe ingresar y arrancar esa persona del fuego en que se encuentra. Entonces, este segundo grupo estaba mucho más degradado que el primero. El primero lo que tenía era problemas de duda. Su fe había menguado. Pero estos iban camino definitivo al fuego, hermano. Entonces, por eso es como una persona, como lo dijimos, que está rodeada de fuego. Entonces hay que arrebatarlo, como dice el escritor sagrado. Amén. Entonces este es el segundo grupo, ¿cierto? ¿Y cómo los arrebatamos? A través del evangelio. El evangelio arrebata del fuego a las personas, hermano. El evangelio bíblico, centrado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el segundo grupo. Tercer grupo, y tenga cuidado con este tercer grupo. Y tened misericordia y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿cierto? Entonces, de los primeros necesitamos tener misericordia, compadecernos, y también de estos, hermano. ¿Por qué? Como dice Francisco Lacueva, compadecernos de estos. Este grupo es el más peligroso de los tres, porque la persona que se acerca a ayudarlo, a esta persona, puede ser contaminada con la vida pecaminosa que tiene. Mire, hermanos, por eso insistimos en que los hermanos debemos guardarnos de las falsas enseñanzas, porque si un hermano no se da cuenta y empieza a prestar oído a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas de los falsos maestros, va a ser afectado en su interior por esa falsa enseñanza, hermanos, y poco a poco se irá apartando del buen camino. Entonces aquí Judas exhorta a que tengamos mucho cuidado con el tercer grupo en
en cuando nos acerquemos a ellos, porque es el peor de los tres grupos que hemos visto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Esto es un lenguaje figurado. Quiere decir, en la Biblia, cuando nosotros vemos en las Escrituras, los vestidos limpios hacen referencia a pureza en la Biblia, ¿cierto? Mire lo que, como vuelve a decir ahora Zacarías nuevamente, capítulo 3, porque ahí habla de esa metáfora Zacarías. Dice Zacarías 3, versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. O sea, estas vestiduras viles es un lenguaje figurado, metafórico, para hablar de que eran unas vestiduras manchadas por el pecado. Entonces, las vestiduras sucias hace referencia a vidas contaminadas por el pecado, a una vida de impureza. Eso hace referencia a las vestiduras contaminadas por el pecado, manchadas por el pecado, una vida completamente pecaminosa, una vida que se reconoce porque se manifiestan las obras de la carne. Pero los vestidos limpios es figura de pureza, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Apocalipsis 19, 8 dice: 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, en este tercer grupo debemos tener cuidado a acercarnos. ¿Por qué? Porque dice que debemos aún aborrecer, ¿cierto?, la ropa contaminada por su carne. Entonces, las vestiduras, aquí el texto griego, como dice Francisco La Cueva, dice, la carne, dice, y a otros compadeced con temor, aborreciendo hasta la de carne contaminada túnica. Bueno, porque el griego literalmente traduce así. Entonces, la túnica era la ropa que se utilizaba en el entonces. Entonces, quiere decir, utilizando este lenguaje metafórico, que es una persona que su experiencia de vida no es más que una vida completamente pecaminosa, que su vivir es completamente pecaminoso. Entonces nosotros debemos tener cuidado cuando nos acerquemos a estas personas. Debemos tener mucho cuidado cuando nos acerquemos a estas personas, porque generalmente estas personas contaminan, hermano, por la vida licenciosa que tienen y quieren llevar a las personas tras el error de ellos, hermanos. Entonces mire la seria advertencia que nos hace Judas en estos últimos versículos, ¿cierto? Primero entonces nos habló de la sobreedificación en la cual debemos perseverar como cristianos bíblicos, sobreedificación que no se halla en los falsos maestros y profetas. Y nos dice entonces que las enseñanzas de los falsos maestros afectan las personas, afectan incluso a las personas de la iglesia. Entonces debemos ayudar a los que dudan, a otros que fueron afectados por esas enseñanzas, arrebatarlos del fuego, y a otros que están completamente contaminados con esas enseñanzas. Debemos tener cuidado, debemos compadecernos de ellos, ayudarlos, pero con cuidado, porque aún la túnica de ellos contamina, hermanos, ¿cierto? Estas son las advertencias y los consejos que nos da el Señor por el Espíritu Santo a través de Judas, hermanos. Y es necesario que nosotros pongamos en práctica esto que estamos considerando. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, en el día de hoy consideramos el versículo 20 al versículo 23, una porción muy importante de lo que estamos considerando en los escritos de Judas. Debemos entonces procurar que se evidencie los frutos de la sobreedificación, orar en el Espíritu, conservarnos y guardarnos en el amor de Dios, ¿cierto que sí? Y seguir viviendo con fe y esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por otro lado, ayudar a los hermanos que están dudando, porque se les han sembrado duda en el corazón los falsos maestros, arrebatando con el evangelio a las personas que están en el fuego y teniendo cuidado de otros que están completamente contaminados, hermano. Entonces el Señor nos enseña cuándo debemos avanzar, cuándo debemos seguir, a qué personas nosotros podemos ir y a las cuales debemos esperar. Entonces, hermano, muy importante que todo esto lo apliquemos en nuestra vida, que seamos cristianos de 100 por 1. Entonces, hermanos, vamos a detenernos por ahora. Vamos a agradecerle al Señor
que nos dio esta oportunidad de poder acercarnos a su palabra juntamente con los hermanos. Padre, bendecimos tu nombre. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por abrirla en nuestro corazón para poder entender las razones de tu boca, para poder percibirte. Queremos ser edificados, o sea, aplicar tus palabras a nuestra vida, Señor. Oramos para que a través de estas enseñanzas tú también ayudes y guardes a la iglesia, a que sean conservadas en tu amor, guardados en tu amor. Oramos para ser cristianos de 100 por 1. Santifica tu palabra porque es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que la gracia y la paz sea en cada corazón. Bendiciones.